Pues mi nombre es Guillermo Granados, como ya me conocen, pues creo que todos los de este foro, y esperemos que pronto lo compartamos con más personas. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, ¿de qué se trata la perspectiva? El objetivo de compartir, es que no tengo pantallas diferentes aquí, es compartir. Sí. Pues entonces páralo, para ir conectando. Podemos Ya se paró. Ok, pues vamos a compartir esta forma de comprender la organización. Y esta forma incluye la planeación, los procesos, los indicadores y la innovación. La agenda es de qué se trata la perspectiva de capacidades. ¿Qué beneficios tiene esta perspectiva de capacidades? ¿Y cómo puedo comenzar en mi organización a llevar esta perspectiva de capacidades? Vamos a comenzar con la parte de perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Es la forma a través de la cual yo entiendo algo que ocurre en la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, un hombre, un ser humano. ¿Cuántas formas tengo? Yo estoy invitado. ¿Cuántas formas tengo de conocer, de comprender a un ser humano? ¿Cuáles son las partes que componen a un ser humano? Algunos me podrían decir, pues, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, pero más bien esto va a depender de una perspectiva. Siempre tenemos la pregunta de qué es el ser humano. ¿El ser humano es un sistema o no lo es? ¿Cuál es la finalidad del ser humano? ¿De qué está compuesto el ser humano? ¿Y cuáles son sus partes? No sé si ustedes tienen respuesta para esto, o si piensan que existe una respuesta universal. Vamos a suponer, para un doctor, ¿cuál es la finalidad del ser humano? ¿Es la misma que para un vendedor? ¿Es la misma que para un sacerdote? ¿Es la misma que para un psicólogo? Aunque se trate del mismo ser humano, vemos que cada una de estas personas tiene una perspectiva diferente y tiene una forma de entender al ser humano diferente. La perspectiva está formada por un observador, el doctor, el sacerdote, el filósofo, el psicólogo, el psiquiatra. Un objeto observado, el ser humano, que vamos a suponer que sea el mismo. Una intención que tiene el observador sobre el objeto observado. ¿Para qué el observador está viendo al ser humano? Y sobre el objeto observado hay una finalidad para el observador. No nos interesa saber si esa finalidad es la finalidad que coincide en todos o no, pero hay una finalidad para el observador. Y el observador tiene una creencia central que determina las partes del sistema. Vamos a ver esto con un ejemplo. Si el observador es un médico, el objeto observado es un paciente, es un humano. Y el observador tiene una intención. Vamos a hablar de que quiere hacer un diagnóstico clínico. Miren, acá vamos. Puede ser también que quiera curar al enfermo, o puede ser también que quiera hacer una somatometría. Puede haber varias intenciones, pero cualquier intención que tenga el observador debe de tener una racionalidad sobre la finalidad. Es decir, partiendo de un principio de racionalidad, el médico no va a hacer nada que no vaya con la finalidad que tiene el ser humano para él. La finalidad del ser humano para el médico es que tenga salud. Entonces, todo lo que haga el médico va a ir hacia esa salud. Un diagnóstico, una receta,
Cualquier cosa va a ser hacia la salud. Y el observador, el médico, tiene una creencia central. La creencia central es que la salud del ser humano se logra si todos los subsistemas biológicos se encuentran en armonía. Bueno, pues y esta creencia es la que determina las partes del sistema. Es el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, etc. Las partes que componen a un ser humano para un doctor. Pero la pregunta es, ¿serán las mismas partes para un vendedor? ¿Será la misma finalidad para un vendedor? Vamos a cambiar la perspectiva. El observador es ahora un vendedor, el mismo ser humano, pero ahora quiere venderle un auto. Porque la finalidad del ser humano para el vendedor es que compre pues, sus productos, lo que él vende. Esa es la perspectiva de un vendedor. Y el observador tiene una creencia central. El comprador va a comprar mi auto si el auto está de acuerdo a sus expectativas, si le alcanza, si corresponde a su estilo de vida. Entonces, ¿cuáles creen que sean las partes que tiene el ser humano para un vendedor? Pues más hacia sus costumbres, hacia sus ingresos, hacia los gastos que tiene, los compromisos, su estilo de vida. Entonces, observen cómo la misma persona está teniendo dos componentes totalmente diferentes de acuerdo a dos perspectivas. Y claro, le podemos sumar otra perspectiva de un sacerdote a la misma persona y va a pasar también un efecto, ¿no? El observador tiene una intención sobre el mismo humano, quiere confesarlo, quiere que vaya a misa o quiere convertirlo, lo que ustedes quieran, pero siempre relacionado a la finalidad del ser humano. La finalidad del ser humano. Salva, ¿no? Y bueno, pues es central. O sea, el ciudadano salva su alma si sigue los 9 mandamientos. ¿Ah? ¿Ok? ¿Ahí me escuchan? Y ya Si no, nuevamente. voy a cancelar el video para que Sí, no recursos. ¿Sí? ¿Me escuchan más o menos? sí, ya se escucha bien. Sí, ya se escucha bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno. Continúo la pantalla, compartirla que se cayó. A ver. Entonces, pues estamos hablando de que si ahora es un sacerdote, va a ser diferente las partes del sistema. Algo que nos parece tan obvio en el campo de la administración, determinar las partes de un sistema, estamos viendo que no es obvio. No son obvias las partes de un ser humano, porque van a depender de la perspectiva. No tiene sentido para un vendedor hablar del sistema respiratorio, del sistema endocrinólogo, del sistema nervioso, porque no se relacionan a su finalidad. Entonces, esa parte que nos hereda la teoría de sistemas, que un sistema es un conjunto de partes, pues sí es cierto, pero las partes no son evidentes si no tomamos en cuenta qué es lo que quiero del sistema y cuál es mi perspectiva. ¿Qué sucede? En las organizaciones. Con la misma lógica, ahora pensemos, ¿qué es la organización? La organización es un sistema. ¿Cuál es la finalidad de la organización? ¿De qué está compuesta? ¿Cuáles son sus partes? Entonces, aquí no es difícil observar que, haciendo la analogía con el ejemplo de la persona,
va a ser muy diferente si yo le digo a una estratega qué es la organización, es un sistema, cuáles son sus partes, cuál es su finalidad. Y si se lo pregunto a alguien de procesos, el de procesos me va a decir, pues las instrucciones, y luego me dan los de procesos con carpetas y carpetas, muchas carpetas, porque tiene las instrucciones de lo que pasa en la organización. Y bueno, pues esa es su perspectiva. Luego los de recursos humanos, pues también nos dan las descripciones y los perfiles de puestos. Y contestan de acuerdo a su propia perspectiva. Y está bien, hacen la mejor actividad. Y luego ahí están los operalocas, los de la innovación, que también pues ven sus proyectos, ven la innovación desde su propia perspectiva. Y lo más curioso del asunto es que cada uno de ellos quiere indicadores. Entonces tenemos indicadores de la estrategia, de los procesos, de la innovación, de los recursos humanos, y lo peor del asunto es que no se hablan ni siquiera unos con otros. ¿Por qué no se hablan? Pues porque tienen diferentes perspectivas y cada quien ve diferentes partes del mismo sistema de la organización, y cada disciplina se desarrolla como si fuera independiente a las otras. Entonces tenemos un problema. La cuestión es, ¿será posible construir una estructura común a estas perspectivas? Porque si yo lo lograra, podría facilitar la comprensión, facilitar la comunicación entre los especialistas, podría reducir trabajos, retrabajos, empalmes, incomprensiones, aislamientos, podría tener la misma base de indicadores y podría lograr sinergia entre las áreas. Finalmente, el de procesos podría comprender al de recursos humanos y el de recursos humanos al de planeación. Vaya, sería como que una optimización de recursos, ¿no? Y sí, precisamente en lo que hemos estado trabajando es en una perspectiva de capacidades. El observador es un especialista en diseño organizacional, porque vamos a diseñar precisamente esa conexión. El especialista, pues a ver un segundo. A relacionar las personas, las actividades y las ideas. El objeto observado es la organización y el observador va a tener una intención. La intención puede ser varias, puede ser diseñar un organigrama, puede ser hacer un mapa de procesos, hacer una estrategia, cualquier cosa que tienen estos especialistas. Pero la receta secreta para hacer una perspectiva común es que la creencia central sea la misma. ¿Sí? ¿Y cuál es la creencia central que puede ser común a estas perspectivas? Pues que la óptima generación de ingresos se logra, la finalidad del objeto es generar ingresos o tener una finalidad social. Para hacer una cuestión sencilla, vamos a hablar solamente de ingresos, aunque es fácilmente extendible a finalidad social. Y hay una creencia central, es que la óptima generación de ingresos se logra maximizando la capacidad del intercambio comercial. ¿Qué quiere decir? Que el de recursos humanos va a enfocarse a brindar las capacidades del personal para que se logre el mejor intercambio comercial, al igual que el de procesos va a brindar sus herramientas para que se logre esta finalidad, al igual que el de estrategia y el de innovación. Todos van a enfocarse a esta parte. Y entonces hay un pequeño ajuste, claro, de cada una de las especialidades, porque las partes del sistema, pues sí, el objeto es crear partes del sistema comunes a las diferentes perspectivas. Si logramos hacer esto, pues entonces vamos a tener pues un sistema compatible para estas 4 personas. ¿Cuáles son los principios que
tengo que tener en mente para esta perspectiva de capacidades? Bueno, el primero es que toda organización, aquí me equivoqué, me faltan 3 principios. El principio es que, voy a agregar eso en el material, la organización tiene un intercambio comercial como elemento central. Es el primer principio. No aparece ahí, lo voy a agregar. El segundo principio es que ese intercambio comercial se logra por la interacción temporal de recursos. Y eso nos da una estática de la organización. Nos va a hablar de la parte central. Este es el primer principio. Hay un intercambio comercial. Toda organización, pública o privada, habla de un intercambio comercial. ¿Qué significa? Bueno, aquí vemos que es un intercambio cuando el cliente solicita servicio. Nosotros proponemos servicio. El cliente acepta cotización. Nosotros cumplimos servicio. El cliente acepta cumplimiento. Nosotros cobramos servicio y entonces logramos una finalidad, y que es el registro bancario, y el cliente pues, tiene una percepción del servicio. Fíjense cómo no es un proceso de entrada, proceso salida, como lo tenemos normalmente, sino que es una interacción. La modelación de la empresa es una interacción entre el cliente y nosotros. No es simplemente la entrega de un producto, es un diálogo. Y justamente esto es lo que repetidas veces hace que la empresa exista. Ese es el primer principio. Fíjense cómo en el diálogo no viene compras. ¿Por qué? Porque no es cierto que cada vez que yo registro un ingreso, compro materia prima. La compro en algún momento y la tengo ahí, pero eso va a pertenecer a los recursos. Yo aquí tengo materia prima, yo aquí tengo trabajadores. Tampoco es cierto que cada vez que yo tomo ingresos, contrato a alguien. Pues eso no funciona así, no es una secuencia. Es una precedencia, ciertamente. Tengo que tener personas, tengo que tener materia prima, tengo que tener métodos automatizados, tengo que tener una infraestructura y tengo que tener avales de operación. Entonces, este es el primer principio estático. La organización tiene una forma repetitiva, puede tener varias, pero al menos tiene una, con la cual logra su razón de ser. A veces estas formas son complementarias. Por ejemplo, en el Monte de Piedad, pues tenemos que una cadena operativa va a ser el préstamo a ignorantes, la otra es la venta de las prendas, la otra es la obra social. En un banco es más complejo, hay una cadena operativa de captación de fondos, hay una cadena operativa de colocación de fondos y hay una cadena operativa, varias cadenas operativas de servicios financieros que en conjunto van a lograr este registro bancario. Puede ser que un negocio tenga varias cadenas operativas, al menos tiene una, y este es el principio, y esta cadena operativa representa la interacción de recursos. Ahora, ¿qué otros principios tiene? Bueno, este intercambio comercial está sujeto a un aprendizaje, ampliación y evolución. ¿Qué significa? Que esta cadena me puede representar a una empresa que hace 1 millón de pesos al año, tanto como me puede representar una empresa que hace 10 millones de pesos al año, tanto como me puede representar una empresa que hace 100 millones de pesos al año, si tienen el mismo modelo de negocio. De hecho, puede ser mi propia empresa la que está creciendo en ese ritmo. Pero fíjense cómo es lo mismo y va a necesitar los mismos recursos. Lo que pasa es que
voy a ampliar las capacidades de la cadena operativa. Voy a hacer que el mismo modelo sencillo, pero tenga capacidades diferentes. Ya no sea de 1 millón de pesos, sea de 100 millones de pesos. Siguiendo el mismo principio. Y los indicadores pues van a ser también de acuerdo a esa capacidad. El personal, seguramente una cadena operativa de 1 millón de pesos va a requerir diferentes personas que una cadena operativa de 100 millones de pesos. Entonces, el punto está en que si esto es evolucionable, además es dirigible. Ajá. El intercambio comercial tiene capacidades que se pueden dirigir. Bueno, qué maravilla, porque aquí tengo toda la planeación estratégica. La planeación estratégica va a ser la dirección de estas capacidades, la dirección deliberada de estas capacidades. ¿Y qué otro principio? Se puede innovar en el intercambio comercial. Es decir, que varias empresas pueden tener el mismo modelo de negocio, pero hay empresas que lo hacen mejor que otras. Hay empresas que son mejores, más rápidas para proponer servicio, mientras que hay otras empresas que son más ágiles para cumplir el servicio, mientras hay empresas que no se hacen bolas al cobrar el servicio. Hay empresas que por alguna razón llegan más clientes y solicitan el servicio, o más clientes aceptan la cotización. Justamente la competencia es que también soy capaz de hacer esta cadena operativa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Muy bien. Entonces, pues es de alguna u otra forma lo que hemos visto en las diferentes disciplinas, pero todo lo vamos a poner en estas 6 zonas. La zona de la cadena operativa, ese proceso central, ese es el enfoque de las capacidades. Desarrollamos aquí el Capacities Canvas para poderlo expresar en una forma gráfica. Esta cadena operativa la voy a dirigir y va a dar resultados. Y justamente lo que soporta la dirección es los indicadores, los recursos que soportan la cadena operativa y los proyectos de evolución para proponer servicio como no lo hace nadie, para cumplir servicio como no lo hace nadie, o para cobrar servicio como no lo hace nadie. ¿Y por qué capacidades? Bueno, precisamente porque el objeto es verlo del más alto nivel para decir, yo tengo una capacidad de atender a 100 clientes al mes o a 1000 clientes al mes. Yo tengo una capacidad de cumplir 100 órdenes o 200 órdenes al mes. Yo tengo una capacidad financiera de soportar tal financiamiento, 60 días, 90 días, para 1 millón de pesos. Vaya, tengo esta capacidad. Tengo una capacidad de 5 vendedores, 10 personas de planta. Tengo una capacidad de almacenaje de 100 toneladas de plástico. Tengo una capacidad de maquinaria, una capacidad de producción X. Tengo tales certificaciones, tengo tantos métodos. Me interesa más definir la capacidad que tengo que el detalle, que las actividades. Eso serán después, pero primero tengo que ver la capacidad del acto. Entonces, ya puedo pensar en que si yo parto mi organización en estas 6 áreas, yo puedo expresar las capacidades de todo el sistema a través de los resultados. ¿Cuánto estoy generando? ¿Qué margen de ganancia tengo? ¿Qué liquidez tengo? ¿Qué retorno tengo? Puedo también expresar aquí cómo se comporta mi cadena operativa, cuántos consumidores tengo, cuántos órdenes cumplo, como estaba expresando en la anterior. Puedo expresar también cuántas personas tengo, qué capacidades tengo. Lo puedo partir aquí sin ningún problema. Y como tengo el mismo marco para todas las demás perspectivas,
pues puedo hablar de que los procesos, todo ese conjunto de instrucciones, pasos, procedimientos que tengo, pues yo lo puedo hacer para describir cómo es mi intercambio comercial, lo puedo poner a detalle, cómo hago para levantar una propuesta, cómo hago para cumplir una orden, cómo hago para cobrar, cómo hago para administrar el ciclo financiero, cómo hago para medir, cómo hago para dirigir, cómo hago para tener personal listo para operar, material listo para el Customer Journey, e incluso cómo hago para hacer mis proyectos de evolución. El mundo de los procesos lo puedo partir en estos subsistemas para hacerlo compatible con mis otros mundos. Y pues lo que voy a lograr es que tenga una compatibilidad. Si yo tengo los indicadores y los procesos en la misma dimensión, partidos en los mismos sistemas, yo puedo generar un mapa de indicadores que a la vez me mida los procesos. Este es un ejemplo de un mapa de indicadores que es exactamente lo mismo que haberlo partido en estas cuestiones. Lo que pasa es que ese mapa de indicadores me está diciendo que los recursos tienen una relación con lo que soy capaz de hacer y esto tiene una relación con los resultados. Los recursos son la parte de azul, lo que soy capaz de hacer son estos dos renglones, abajo es lo que hago para ofrecer al cliente y arriba es cómo reacciona el cliente y hasta arriba pues es el resultado. Y aquí hablamos de que ya tenemos indicadores y ya tenemos procesos. También yo puedo hablar de que recursos humanos, si parto el sistema en estos recursos humanos, pues puedo ver quién es responsable de la cadena operativa, que usualmente es operaciones con las partes, quién es responsable de los procesos de dirección, quién es responsable de recursos humanos, de material, almacén, de la infraestructura, de los métodos. Entonces, pues puedo hacer también fácilmente una matriz de cruce entre procesos y recursos humanos y tener una descripción de puesto acorde a las actividades que hace la organización y no genérica. Y ahora si tengo eso, ¿cómo podría usarlo para hacer la estrategia? Para dirigir ese sistema. Bueno, primero que nada hay que entender que la estrategia no es solamente pensar bonito. La estrategia es dirigir las capacidades del sistema a un lugar a donde no llegaría si las cosas fueran de otro modo. Voy a dirigir los ingresos a donde yo quiero que lleguen. Voy a dirigir la agilidad con la que yo hago esta cadena para hacerla más eficiente o de más volumen para que los ingresos sean como yo quiera. Y entonces voy a plantear qué recursos necesito para podérselo dar a los de recursos humanos y a los de procesos, y esto va a ser una evolución de la empresa. Es decir, que yo puedo poner este orden para un pensamiento estratégico. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cómo lo quiero ganar? Bueno, si yo quiero hacer crecer 20%, ¿qué voy a necesitar? ¿Más clientes? ¿O que me acepten mejor? ¿O que me pidan más? ¿O que me paguen mejor o que me acepten mejor? ¿O que perciban el servicio mejor para que haya más recompra? Eso lo tengo que solucionar para yo poder determinar qué hago. ¿Propongo mejor el servicio? ¿Lo propongo más rápido? ¿Cumplo mis órdenes mejor? ¿Cobro el servicio de una mejor forma? Y como esto lo tengo alineado con procesos, pues es muy fácil determinar la causa y el efecto. Y después, ¿cómo hago para proponer mejor un servicio?
pues necesito un método automatizado, o necesito más vendedores, o necesito una mejor infraestructura de servidores. Entonces la estrategia viene en este sentido. Y este sentido es el mismo que aquí expresé. La estrategia viene desde la razón de ser del sistema hasta los recursos, y de aquí lo puedo bajar al presupuesto. Estas dos láminas quieren decir lo mismo. Entonces, fíjense cómo el tener un mapa de indicadores alineado a capacidades, un mapa de procesos, de recursos humanos, hace que la estrategia salga de una forma automática, porque ya sé dónde cascadear mis intenciones. Y entonces, si yo quiero cambiar la capacidad del ingreso, yo tengo que ver cómo cambio la capacidad de lo que logran mis clientes, cómo cambio la capacidad de lo que hago y cómo cambio mi capacidad de abasto de recursos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, correcto. Muy bien. ¿De qué se trata la innovación? A veces me ha tocado pues platicar y conversar con los pedalocas que hacen innovación, y sobre todo cuando están fuera de una organización, pues imaginan, confunden innovación con invención. Y no, pues estamos hablando de innovación organizacional. Y la innovación organizacional es aquella que aterriza en un ambiente comercial, que se vende, que gente la compra. No se trata de que haya inventado la máquina en el tiempo, se trata de que la gente compre viajes en el tiempo. Y si yo soy Ciro Peraloca y no veo esto en un negocio, pues voy a acabar haciendo inventos que no van a poder tener o demostrar una rentabilidad, y solamente me los van a poder financiar mis familiares, que no necesitan tanta justificación de mis proyectos. Pero si yo quiero financiar mi proyecto, vendérselo a un sponsor, tengo que indicarle que mi proyecto tiene un orden que primero va a lograr una mezcla de recursos diferentes. Es decir, mi proyecto tiene que empezar por una fórmula química diferente, por ejemplo, para una farmacéutica, que sería material, por un método, una ruta de distribución diferente para un servicio de logística, de last mile distribution, o por una infraestructura diferente. Por ahí recuerdo el TEC de Monterrey, mi alma mater, en la década de los 80s, pues había computadoras que solamente el TEC y la UNAM tenían, y bueno, pues eso era parte de la innovación que el TEC procuraba. Pero también podemos hablar del método educativo, o de tener una certificación que nadie tiene, o de tener personas que nadie tiene. Entonces, el proyecto de innovación va a comenzar por tener algo distintivo que los demás no tienen. Y esto puede ser la invención de don Ciro Peraloca, pero la invención de don Ciro Peraloca tiene que acabar en un proceso comercial, y Ciro Peraloca tiene que verlo. O sea, Ciro Peraloca tiene que ver si su invención va a servir para proponer mejor servicios o para cumplir mejor, incluyendo la entrega del producto, o para cobrar mejor. Si no lo puede poner aquí, pues está medio perdido Ciro, porque pues, no va a poder cobrarlo. Las innovaciones vienen por estas tres partes. También hay alguna cuestión que aquí no se ve, que es publicidad y capacidad a clientes. Bueno, eso también puede ser de la región 2. Una vez que yo propongo mejor servicio, o que cobro mejor servicio, o que cumplo mejor, no va a servir de nada si los clientes no reaccionan. Si yo doy un producto al mercado y el cliente no lo acepta, como sucedió con la Apple Lisa, la computadora de $10,000 que quiso promover Steve Jobs cuando lo corrieron, que fue por lo que lo corrieron. O, por ejemplo, el Apple Newton, bueno, pues no fue a lo mejor un dispositivo avanzado para su tiempo, pero no tuvo una aceptación
la gente no lo solicitaba, no era lo que requería el mercado. Entonces, Ciro Peraloca tiene que ver no solamente lo que inventa, sino lo tiene que ver en la arena comercial y tiene que ver al público comprándolo, y si no lo compra, tiene que saber qué hacer para que haya una mayor aceptación, que ahí pueden ser las pruebas beta, alfa, beta, los diferentes prototipos. Y finalmente, tiene que acabar en un cambio en los ingresos, o mejor o mayor ingreso. Y esta es la innovación desde una perspectiva de capacidades. Entonces, si teníamos planeación hacia abajo, vamos a tener ejecución hacia arriba. Entre la ejecución está la innovación. Aquí dejo de lado qué tan innovadora es la innovación. No importa de qué tan innovadora sea, siempre los proyectos van a seguir esta ruta de innovación. Entonces, ¿qué beneficios tiene que yo pudiera hablar de una perspectiva compartida entre la estrategia, los procesos, los recursos humanos, la innovación y los indicadores? Simplemente que estos señores se podrían comprender, se pueden comunicar, no hay retrabajos, no hay empalmes. Utilice la misma base de indicadores, aquí se coló una interrogación, y logre sinergia entre las áreas. Esos son los beneficios que busco con un sistema de capacidades. En resumen, ¿qué es un sistema de enfoque a capacidades? Bueno, primero, ¿qué es una capacidad? La capacidad es el grado posible de dominio de un acto. Es la posibilidad que existe en mi empresa. Si tu empresa tiene ahorita 10 personas, ¿qué posibilidad de vender tiene? ¿Cuántos pedidos puede manejar? Bueno, este es el centro. Este es el canvas que vimos. ¿Qué significa la estrategia? Como vimos, es dirigir intencionadamente o deliberadamente estas capacidades, llevarlas a un lugar diferente. Y esta estrategia tiene que estar alineada con los proyectos, porque la estrategia no se puede realizar si no es a través de proyectos. Y los proyectos tienen que estar alineados a los procesos. Los proyectos van a cambiar la forma que se logran las capacidades, la forma repetitiva. Y los indicadores tienen que entender precisamente estos tres arenas. Dentro de los procesos va recursos humanos, pero ya la figura queda muy compleja, entonces también va la parte de cómo distribuyo. Este es todo el diseño de la operación. Las capacidades se dirigen como cualquier actividad, y eso lo logro con la estrategia, con la parte de procesos, para pasar de un nivel inicial. Estoy comenzando a hacer un negocio en el que acabo de comprar una línea de negocio, a nivel reactivo, en el cual ya entiendo la operación, pero esta operación aún tiene reacciones, aún saca chispas, como dice un amigo, y hasta que sea predecible. La misma planeación, el mismo dominio del acto, la misma evolución me va haciendo que en un momento dado yo me distinga de mi competencia y sea competitivo. Yo, el ejecutante, domine al acto. Yo logre mi intercambio comercial mejor que mis competidores, hasta que logre un nivel distintivo como Apple, como Facebook, que no es que hayan hecho una innovación, es que hacen continuamente innovaciones, lo que las posiciona en un nivel distintivo a través de muchos tiempos. No, ya estamos terminando. Y vamos a la última parte para interactuar un poquito con preguntas y respuestas. ¿Y cómo comienzo? Bueno, es mucho más fácil de lo que creen, pero a la vez es pensar sencillo. El paso número 1 es identifique su proceso central.
Y ahí a veces me cuesta mucho trabajo que las organizaciones identifiquen su proceso central. Me confunden cadena de valor con cadena operativa. ¿Sí? Y quedamos que el proceso central es lo que haces todas y cada una de las veces que requieres ingreso, porque eso es lo que vas a agilizar. Entonces no va, por ejemplo, la compra de materiales, si haces producción por inventario. Tienes que hacerlo lo más sencillo, no tienes que hacerlo complejo. Entre más sencillo lo hagas, va a ser mejor. Todo va a girar a través de ese proceso central o varios procesos centrales. Un proceso central, un intercambio comercial siempre va a tener 3 componentes. Un acuerdo de intercambio, una entrega del producto y un cobro del producto. En el orden que ustedes quieran, pero van a ser esos los componentes. Piénsenlo fácil. Ya que tienen su proceso central, identifiquen los recursos de primer orden. ¿Se acuerdan del Canvas? Bueno, el proceso central es la parte gorda de arriba y los recursos de primer orden son los recursos que van abajo. Con que tenga esto, ya la armé. Y después, como un ejercicio, identifique y exprese sus capacidades. ¿Qué quiero decir? Ah, caray, espérame un ratito. Que gracias, no. Que con lo que van a comenzar es logrando la parte de medición. Primero identifiquen su cadena operativa. Paso número 1. Paso número 2. Identifiquen los recursos que intervienen en su cadena operativa. Paso número 3. Expresen sus capacidades. ¿Cuánto logras vender? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿10 millones de pesos? ¿100 millones de pesos? Bueno, ¿cómo logras estos 100 millones de pesos? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuántos clientes te están aceptando tus cotizaciones? ¿Cuántos clientes te están aceptando tu producto? ¿Cuántos clientes te pagan? ¿Cómo percibe el cliente tu servicio? También habla de tus capacidades acá abajo. ¿Cuántas propuestas estás haciendo? ¿Cuántas veces estás cumpliendo tu servicio? ¿Qué tan bueno eres para cobrar? Dibújala. También platícanos de cuántas personas tienes, qué material utilizas o qué información, qué infraestructura tienes, cuáles son tus métodos automatizados o manuales principales, qué certificaciones tienes, qué innovaciones has tenido, cómo mides tu desempeño y cómo lo diriges. Entonces, ya que tienes esto entendido en tu organización, el siguiente paso es ¿cómo verías los procesos en tu organización? ¿Se parecen los que tienes a los que están ahora? ¿Cómo está distribuida tu personal? ¿O nada más tienes finanzas, operaciones y compras? Y la parte central, ¿cómo estás dirigiendo la estrategia? ¿Cómo podrías dibujar para el siguiente año tu organización enfocada a capacidades? ¿Cómo te imaginas a una organización diferente? Para lograr esto, nuevamente, tenemos 3 pasos. Haga esto y después juegue. ¿Qué es y qué no es la estrategia? La estrategia no es hacer misión y visión, ni decir vamos a ser los mejores, sino es saber cómo hacerlo, escoger alternativas. ¿Qué son los procesos? Los procesos no son cajitas a lo loco. Los procesos tienen que hacernos entender cómo logramos una capacidad. ¿Qué espero de los recursos humanos? Tampoco los recursos humanos no es
El gerente, ¿qué hace? Coordinar. El director de ventas, ¿qué hace? Vender. Bueno, sí, pero ¿cómo lo puedo entender con la estrategia? ¿Cómo puedo ayudar a los procesos? Y también, ¿qué es y qué no es la innovación? Trascender la innovación de una invención a una invención con resultados comerciales. Pues les doy las gracias por atenderme, por ver un poquito esta cápsula del enfoque a capacidades, los que hemos estado en el diplomado de procesos, pues tenemos un mapa en común, los mapas de procesos que hemos hecho vienen de acá, no es requisito indispensable, y también algunas personas con las que he tenido la oportunidad de interactuar en conferencias, en casos, pues es lo que subyace a lo que manejamos. Muchas gracias, estamos abiertos a conversaciones, ya sea por micrófono o por chat. Sí, quieres la aquí. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿quién eres? José Arturo Campo, ¿cómo están? Bien, José Arturo. Oye, un favor, ¿hay posibilidades de que nos compartan la presentación? Sí, claro que sí. Pueden mandar un correo al correo que está ahí en pantalla o a contacto @actividad_org. Ok, pues muchas gracias, muy interesante. Yo creo que es un enfoque en donde realmente se puede plantear a la organización como un verdadero sistema, ¿no? Y con la conciencia de que todos están interrelacionados, todos son interdependientes y lo que hace uno le pega a los demás y lo que le hacen los demás le pegan a uno, ¿no? Entonces, no hay islas, no hay cotos de poder, no debería de haber. Esa es la idea. Esto plantea una forma integral de cómo trabajar las cosas y con la conciencia de que pues todos estamos en la misma barca, ¿no? Y si nos va bien, nos va bien a todos, si nos va mal a todos. No puede haber finalidades diferentes ni creencias diferentes, ¿no? Ese es el fundamento. Gracias, Que Luis. todos estemos alineados con el objetivo central de la entidad, ¿no? Así es alinear, simple y sencillamente es alinear. ¿Quién más tenemos o nada más quedaron tres? No. Así, perfecto. Es que aquí veo muy limitado. Roberto Montalvo. Roberto, ¿cómo estás? Bien, doctor. Oye, pues agradecerte y efectivamente, pues identificar que la herramienta que estás proponiendo va orientada a la integralidad para lograr precisamente un todo. De alguna forma, vincular todos los procesos a una estrategia común que conlleve precisamente al logro de los objetivos. De hecho, esto simplifica en gran forma, visualiza o visualizar precisamente de una manera integral hacia dónde vamos, hacia dónde va la empresa y cuáles son los objetivos que se están cumpliendo o se aspira a cumplir por cada una de las partes que le integran. Yo lo veo como las herramientas que propones muy sencillas, muy simples. La cosa es entenderla de manera muy sencilla y sobre todo visualizar qué es lo que quiere la empresa para lograr de manera efectiva lo que se está proponiendo. Gracias, Roberto. La idea es eso. No ha sido sencillo a la primera, pero ya vamos a un nivel más avanzado en la parte de sencillez. Claro, te agradezco, Guillermo. Gracias. Tenemos una opinión escrita. Doctor, Perfecto. para lograr que todas las áreas entiendan el mismo concepto de los procesos, es decir, por medio del gobierno corporativo. Es Fabio de Córdoba. Es Fabio, ¿cómo estás? Bueno, sí es específicamente a través de los procesos de liderazgo que son parte del gobierno corporativo. Comunicación, interacción entre las diferentes áreas y coordinando a los especialistas, bueno, a los responsables de recurso humano que de hecho si vemos acá en el Canvas, hay
ahí abajo tenía que ir un canvas, pero creo que no le puse el último save. Acá, pues acá va el especialista de recursos humanos, acá va el de medición, acá va el de procesos. Entonces, es juntar a las personas de cada una de estas, responsables de estas áreas. Aquí nosotros lo pintamos con 5. Obviamente pueden ser más o menos de acuerdo a cada empresa, pero tenemos que tener medición, innovación, los recursos de primer orden. Tampoco es cosa de hacer 20, o sea, yo no veo más de 10, jamás. Y estas personas pues tienen que, incluyendo con operaciones y con finanzas, tienen que estar en el proceso de liderazgo, de comunicación para alinear estas expectativas. Cada persona, por supuesto, cada especialista, cada líder de métodos de personal, tiene sus propias técnicas y no, la idea no es sustituirlas, eliminarlas ni decir están mal, no. La idea es solamente alinearlas para que todos compartan la misma perspectiva. Y es parte del liderazgo. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Fabio. ¿Alguna otra escrita, hablada, mentada? Muy bien, pues les agradecemos y los invitamos para un mes. Vamos a hacer una serie de comunicaciones esta es la base, pero pues vamos a tener los temas de innovación, la norma 56,000, la familia norma 56,000, en particular cómo cada una de las especialidades, cómo las hemos ido abordando, pues sobre todo para intercambiar ideas. Lo que nosotros hacemos es una perspectiva de cómo se intercalan, pero desde luego que siempre hay un enriquecimiento por parte de los especialistas de procesos, de recursos humanos, de medición, que nos ayuda a enriquecer esto. Entonces, los invitamos cordialmente a este diálogo y nos vemos en un mes. Gracias. Muchos saludos. Perfecto.